la otra la igualdad y la inclusión. Primero que nada, vamos a una breve introducción, por lo que, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es un tipo de agresión física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas basadas en su orientación o identidad sexual, sexo o género. Este tipo de violencia que impacta la identidad y el bienestar de las personas afectadas se desarrolla en un sistema de relaciones de dominio de los hombres sobre las mujeres. Podemos entender por violencia de género toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Es una relación desigual de poder. Hemos visto cómo estas desigualdades históricas y sociales siguen perdurando y aparecen, como por ejemplo en la distribución de las tareas del cuidado o en las desigualdades en el mercado laboral. Este enfoque estructural nos permite alcanzar una mirada más amplia de la idea extendida de que estas situaciones se vinculan únicamente a experiencias personales e individuales. Precisamente por eso hablamos de violencia por motivos de género. Ahora veremos los elementos más importantes de la violencia por razón de género, que veremos en estas seis. Que una es definición de violencia de género, como ya hemos visto, como es un acto de violencia basado en el género que resulta en el daño físico, sexual y psicológico. Otro elemento es los tipos de violencia de género. En este caso, como por un ejemplo, sería la violencia psicológica. En cualquier acto, es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica que puede consistir en negligencia, abandono, descuido, insultos, humillaciones, devaluación, entre otras. También está la violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sea internas, externas o ambas. Violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecte la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transmisión, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. O la violencia económica. Es toda acción o omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual al trabajo. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima, que por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. Violencia familiar. Es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica a la mujer dentro o fuera del domicilio familiar cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por sangre o afinidad de matrimonio o contribución. Las causas y las consecuencias. Otro de los elementos que podemos ver, como es la causa, que la causa principal de la violencia es el propio agresor. Es muy importante tener en cuenta que una persona que ha sido afectada por violencia de género nunca es responsable de los actos del agresor. No existe un único factor que pueda explicar la violencia de género en nuestra sociedad, sino que son muchos los factores que contribuyen a ella. Y la intersección de estos factores es la raíz del problema. Se puede identificar como lo siguiente, que sería en el ámbito cultural, legal, económico y político, mientras que la consecuencia de estos son las consecuencias a la salud física como lesiones, enfermedades crónicas, trastornos del sueño,
o consecuencias en la salud mental, que podría ser la depresión, ansiedad, estrés postraumático, entre otras, o el aislamiento social, pérdida o daño de las redes de apoyo como amigos o familiares, dificultad para mantener relaciones interpersonales. Otra consecuencia es la económica, dificultad para encontrar trabajo, dependencia económica del agresor, prohibición de trabajar remuneradamente fuera del hogar y vulnerabilidad económica, cultural, social, entre otros. Otro elemento que podemos ver son los derechos. Los derechos humanos son una serie de atributos, prerrogativas y liberales que tienen todas las personas por el simple hecho de existir, los cuales son indispensables para llevar una vida digna. Si bien todos tienen los mismos derechos desde que nacen y durante toda la vida ambos viven situaciones y condiciones diferentes, las mujeres han vivido situaciones de subordinación y exclusión con relación a los hombres, lo que ha generado que no puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. También la comunidad LGBT, que son excluidos por sus preferencias, hacen que varios de ellos sufran discriminación por parte de las demás personas. Estas son luchas que debemos llevar a través del tiempo para que todos nos veamos como iguales, teniendo los mismos derechos que todos los demás. Otro elemento es la prevención, que para prevenir la violencia de género se puede tomar acciones individuales y colectivas como denunciar, educar y exigir la igualdad. Una de las acciones individuales que podemos hacer es denunciar el acoso y el sexismo, rechazar el binarismo del género, exigir igualdad en el trabajo, ejercer los derechos políticos, reconocer las señales de violencia, reaccionar ante situaciones de violencia, tener a la mano números de contactos de autoridad o acciones colectivas que podemos promover una cultura de respeto y equidad de género, desarrollar programas y campañas para fomentar relaciones saludables, fomentar la empatía y el desarrollo de una autoestima equilibrada, trabajar en conjunto para visibilizar el problema y prevenir nuevos casos, pedir al gobierno que invierta en recopilación de datos sobre la violencia de género. Ahora veremos los retos de la igualdad y la inclusión, que serán estos cuatro. Que en la vida laboral, esta es, esta es la diferencia que existe entre los salarios percibidos por los trabajadores de ambos sexos, calculada sobre la base de la diferencia media entre los ingresos brutos por horas de todos los trabajadores. A partir de esto se producen ciertas consecuencias, como la discriminación en el lugar de trabajo, la escasa presencia de mujeres y personas LGBT en puestos de liderazgo y de alto nivel, la infravaloración de trabajo y capacidades de las mujeres y la comunidad LGBT. En esto se les da algún puesto más bajo o un tipo diferente de trato por el hecho de no adaptarse a sus estigmas, por lo que, aunque académicamente estén bien calificados, no se les trata de la manera en la que se merecen. Los roles sociales. El género es un sentido amplio, hace referencia a los roles socialmente construidos, tiene que ver con los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera apropiados para las personas, teniendo gran influencia en la forma de vestir, la forma de comportarse, el papel que desempeña en la sociedad, su rol familiar y los tipos de trabajos que se realizan. A raíz de estas diferencias de género se producen ciertas consecuencias laborales, como que ya lo hemos visto en el anterior caso. Otro reto sería el estereotipo de género. Un estereotipo es un prejuicio o creencia ampliamente aceptado sobre una persona o sobre un grupo, que suele ser una simplificación excesiva y que no siempre es preciso. Los estereotipos acerca del género pueden hacer que se trate de manera desigual e injusta a otras personas por su género u orientación. La discriminación. Este reto se basa en la creencia en que un sexo es superior al otro y que el sexo superior tiene dotes, derechos, prerrogativas y estatus superiores a los del sexo inferior. La discriminación de género es un resultado de un complejo de conjuntos causas
de causas que interactúan entre sí. También aplica para la comunidad LGBT que los infravaloran en distintos campos por su orientación. Esto es algo que debemos de combatir siendo iguales con todos, por lo que al final todos somos personas. También tenemos problemas de violencia de género en México. Como la violencia de género en México es la violencia física o psicológica ejercida hacia las personas del género opuestos al agresor dentro de México, generada por la falta de valores adquiridos en edad temprana. La violencia de género en México se caracteriza por tres rasgos, que es la individualidad. Como más del 80% de las mujeres que fueron agredidas en México no presentan denuncia alguna. Esta conducta se deriva de las constantes pautas culturales machistas que priman en nuestra sociedad. Temor a consecuencias físicas y psicológicas si existe una denuncia, exclusión social y burlas, así como desgaste emocional consecuencia del proceso de denuncias ante las autoridades. Son algunas de las causas por las que los cuales las mujeres deciden no hablar o acusar a su agresor. Asimismo, en las consecuencias, las cifras obtenidas mediante las herramientas de análisis de datos pueden no reflejar con exactitud la realidad y por lo tanto invisibilizan la violencia. Lo segundo es la normalización. La violencia hacia la mujer se realiza en forma continua y sistemática desde hace cientos de años. A pesar de los avances que ha logrado la sociedad civil, el feminismo y las organizaciones, la violencia es percibida como una conducta normal o esperada, sobre todo en países de bajo desarrollo. Esta representación entorpece el trabajo en contra de estas. El tercer rasgo es la impunidad. La impunidad, las instituciones y las autoridades latinoamericanas y mexicanas se caracterizan por el alto nivel de corrupción que existe dentro de ellas. La violencia de género y sus consecuentes denuncias no son la excepción. Según el índice de impunidad de México, el 90% de los casos de asesinatos no son resueltos. Por lo que con esta información podemos llegar a algunas conclusiones, como de lo que se ha obtenido a través de este post. Solo pretende aportar una herramienta más para prevenir y erradicar la violencia de género y garantizar la atención y asistencia integral a sus víctimas, puesto que constituye una situación que implica a toda la sociedad y a las administraciones públicas por la responsabilidad social que todos tenemos. La violencia de género es una violación intolerable a los derechos fundamentales que representa un atentado contra el derecho de la vida, la integridad física y moral, la seguridad y libertad y en suma contra la dignidad, que existe como respuesta a una eficaz política de prevención de ayuda a las víctimas y a la resolución. Es, es indudable que el origen del problema de la violencia de género estriba en el patrón cultural que ponen los roles sociales en papeles diferentes dentro de la familia, el trabajo y la sociedad, por lo que debemos romper estos estereotipos de sociedad y luchar contra ellas para poder todos ser iguales, porque eso es lo que somos. Muchas gracias por ver este post. Nos vemos.